Vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículos 43 al 45. Y dice así la palabra del Señor. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común, y vendían las posesiones y los bienes, y lo repartían a todos según la necesidad que tenía cada uno. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Bien, pues durante estos domingos de enero estamos viendo acerca de la membresía de iglesia, el ser miembro de iglesia. Hemos estado viendo tanto la necesidad, las razones de ello, como también la semana anterior en qué consistía esta vida de iglesia en la primera iglesia en Jerusalén, ¿no? Las 4 áreas, ¿no?, de la vida de iglesia que nos presenta el versículo 42. Y bien, en los versículos que hemos leído, nos fijamos a que nos está presentando de algo que ciertamente ha llamado siempre mucho la atención, ¿no?, de propios y extraños, ¿no?, tanto de cristianos como incluso no cristianos. Nos referimos primeramente a los milagros en la iglesia y también a puesta en común de todos los bienes de los cristianos y el reparto, ¿no?, de estos bienes, ¿no?, según cada uno tenía necesidad de ello. Entonces ya digo que esto siempre ha llamado la atención, ¿no? Sobre todo esta última parte, ¿no?, la puesta en común de todos los bienes de los cristianos y el reparto, ¿no?, de cada uno, como decía un pensador, ¿no?, según su capacidad, a cada uno según su necesidad, ¿no? Entonces esto ha llamado y sin duda ha inspirado, ¿no?, movimientos como el socialismo o el marxismo, comunismo, que ven en esto como la expresión más verdadera del cristianismo y lo toman como un precedente, ¿no?, como algo que se dio en la historia y que así tendría que ser, ¿no?, todos los hombres. Bien, ya digo que esto ha llamado mucho la atención, ¿no? Y no solamente la atención, porque también a lo largo de la historia dentro de la iglesia, ¿no?, no ha sido extraño que se hayan desarrollado movimientos dentro de la iglesia de los cristianos, movimientos para tratar de una manera o de otra de restaurar todo esto, los milagros o también esta comunión, no puesta en común, ¿no?, de todos los bienes. Pongamos por caso en la iglesia antigua los donatistas, ¿no? Los donatistas precisamente sobre todo la idea de los milagros, ¿no? A lo largo de la Edad Media hubo también muchos movimientos, ¿no?, de contestación contra el cristianismo establecido, que propugnaban también esto mismo, ¿no?, sobre todo la puesta en común durante toda la Edad Media, y a veces llegaba puesta en común hasta la puesta en común también de mujeres y
a la abolición, por lo tanto, de familia, ¿no? Y esto se llegó a dar incluso también con los, durante la Revolución Husita, hubo sectas muy radicales en este sentido, o los anabaptistas en el tiempo de la Reforma, es lo que hizo, pues, Munza, ¿no? En el año 1533, ¿no? En Alemania. Y bueno, pues ya digo que esto ha sido una constante, una continua, y qué decir, pues, del movimiento pentecostal hoy en día, ¿no? No tanto acerca de la cuestión, esta cuestión del reparto de los bienes, pero sí de los milagros, los pentecostales, ¿no? Y cómo, pues, ellos están desarrollados, ¿no? O crecidos, o se han desarrollado o fundamentado en este tiempo. Además de que hay, pues, distintos movimientos en la actualidad que todavía siguen pidiendo a la gente que adhiere, ¿no? Pues esto, el poner en común, ¿no? Todos los bienes que él tenga. No creo que haga falta, pues, ir dando nombres, no hace falta, pero hay incluso movimientos, ¿no? Lo que se llama dentro del catolicismo romano movimientos eclesiales, que también lo solicitan, ¿no? Esto mismo. Bien, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar de esto? Es algo que nosotros hemos de practicar tal cual lo encontramos aquí. Ser miembro de iglesia significa, pues, que hemos de estar, pues, realizando milagros como los apóstoles, o hemos de poner en común todos nuestros bienes, ¿no? Tengamos en cuenta que incluso habrá gente que se refrenará de ser miembro a lo mejor de una iglesia como la nuestra porque no encuentre estas cosas entre nosotros, sobre todo la cuestión de los milagros, ¿no? Diciendo, no, pues es que esto no es así, la iglesia en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, ¿qué hemos entonces de pensar? ¿Cómo hemos de entender este texto para nosotros también vivirlo, ¿no? De la manera que lo tengamos que vivir? Bien, pues es lo que vamos a intentar ver con la ayuda del Señor esta mañana y de entrada, para fijar, digamos, la posición ya de entrada, lo que hemos de decir que no, ninguna de estas dos cosas nosotros la tenemos que, pues, poner en práctica de una manera literal, tal y como aquí lo hemos leído. Para empezar, por ejemplo, lo de los milagros, ¿no? Estos milagros, pues, se nos dice que en el versículo 43 muchos prodigios y señales eran hechos, dice, por los apóstoles. Bueno, pues entonces vemos, hay una restricción, no era para todos los creyentes de la iglesia en Jerusalén, solamente los apóstoles. Y esto está en línea con lo que vemos en la Biblia acerca de los milagros, ¿no? Creemos en los milagros, ¿no? Creemos que Dios puede intervenir sobrenaturalmente, ¿no? Es decir, pues a lo mejor sin necesidad de causas segundas, ¿no? Intervenir directamente o hacer mucho más allá que las causas segundas, ¿no?, de la naturaleza. Bueno, entonces no es porque somos muy racionalistas y no creemos en los milagros,
y lo estamos entonces aquí todos racionalizando, ¿no? No es esto, pero vemos que aquí dice, era hecho por los apóstoles. Y en la Biblia decimos, ¿quién está haciendo los milagros? ¿Quién está haciendo milagros en la Biblia? Bueno, pues miramos en el Antiguo Testamento, vemos, Moisés ciertamente hizo milagros, ¿no? Moisés, que fue quien dio el don de la ley, ¿no? La palabra de Dios. Fuera de Moisés, bueno, encontramos Josué, cuando pues a su voz se detuvo el sol, ¿no? Y hubo el día más largo. Pero ya está. Ya fuera de ahí no vemos mucho más. Sí, ciertamente Elías, el profeta, y más aún Eliseo, su sucesor, que eran profetas. Pero más allá de Elías y Eliseo, ¿quién está haciendo milagros en el Antiguo Testamento? Vemos en Isaías. En Isaías, hay dos acontecimientos extraordinarios. Uno, que el sol retrocede por las gradas, y después está la sanidad de Ezequías. Pero uno se puede preguntar si fue un milagro o milagros hechos por Isaías, o él simplemente fue el portavoz de lo que iba a hacer el Señor. Pero bueno, fuera de ahí, de los profetas, de los gobernantes, de los reyes, ¿quién hace milagros en el Antiguo Testamento? Moisés, Elías y Eliseo, sobre todo. En el Nuevo Testamento, ciertamente, por supuesto, el Señor Jesucristo. Tenemos aquí una gran cantidad de milagros hechos por Jesucristo. Y después tenemos milagros hechos por los apóstoles. Por el apóstol Pedro y por el apóstol Pablo. Lo tenemos registrados en el libro de Hechos, ¿no? Y fuera de ellos, ¿a quién encontramos? Pues solamente hay una persona a la que dice que haga milagros, que es Esteban, en Hechos capítulo 6, el cual también era ministro de la palabra y estaba en la iglesia primitiva, la primera en Jerusalén. Pero fuera de Esteban y fuera de los apóstoles, no hay registro en el Nuevo Testamento de que todo el mundo en la iglesia hiciera pues estas grandes milagros, ¿no? Así pues vemos que ellos eran los que hacían, vemos aquí en el versículo 43, y Pablo en 2 de Corintios, el capítulo 12, versículo 12, pues está diciendo que esto era algo propio de los apóstoles. Dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia en señales y en prodigios y en maravillas. Señales de apóstol. Señales de apóstol. Era algo propio de los apóstoles. ¿Y esto por qué? Pues porque los apóstoles eran los que traían la palabra de Cristo. Y de esta manera ellos ponían el fundamento para la iglesia cristiana, como leemos en Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Estos milagros venían a confirmar a los apóstoles como apóstoles y venían a confirmar su mensaje como viniendo de Dios. Y leemos ahí cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor Jesús, dice, nos fue confirmada por los que lo oyeron, los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces estos milagros era para confirmar
confirmar la palabra que traían los mismos apóstoles. Así pues, vemos que no es que esto fuera para todo cristiano en la iglesia. No es que todo cristiano, todo pastor, ¿no?, tiene que estar haciendo pues grandes milagros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era algo propio de los apóstoles. Entonces, si fuera así, pues entonces ya no tendría sentido hablar de señal de apóstol. Era algo propio de los apóstoles. Entonces, de la misma manera que ningún pastor ahora trae nueva revelación de parte de Dios, esta nueva revelación de parte de Dios que ellos no traen, entonces no necesita ser confirmada por Dios con nuevos milagros como lo hizo con los apóstoles. No nos podemos entonces poner al mismo grado, al mismo nivel que Pedro o Pablo o cualquier otro de los apóstoles. No podemos. Entonces, bueno, si alguien dice, no, es que sí, lo podemos hacer, no. Entonces, dime, ¿quién hoy en día resucita muertos? ¿Quién? Como lo vemos, ¿no? Lo hizo el Señor Jesús, lo hizo Pedro, lo hizo Pablo. Pero ¿quién entonces puede resucitar muertos, ¿no? ¿O quién puede sanar a ciegos, ¿no?, ya sea tocándole o ya sea de palabra mismo, como hizo el Señor Jesús? O de palabra, mandándole que se ponga en pie, ¿no?, como hizo también pues Pedro. Bueno, pues entonces, si no lo podemos hacer así, pues entonces todo lo demás es simplemente despistar la cuestión, ¿no? Y lo mismo también en cuanto a la puesta en común de los bienes. La puesta en común de los bienes que, bueno, dice sí, todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían las posesiones y los bienes los repartían a todos según la necesidad que tenía cada uno. Pero en el libro de los Hechos mismos vemos que esto era algo que la gente lo hacía voluntariamente. Y esto lo vemos incluso en el pasaje de Ananías y Sáfira. En el versículo 4, pues el apóstol Pedro le dice, pues reteniendo la propiedad que tú has vendido, no quedaba para ti, y vendida no estaba en tu poder. Es decir, que él lo pudo vender o no la pudo vender. Y si la vende, dice, pues tú eras libre de dar o toda una parte, o toda, o una parte, o lo que te viniera en gana, porque es tuyo, ¿no? Dice, vendida no estaba en tu poder. El problema no es el que, no murieron porque no lo dieron todo, ¿no? Murieron en disciplina del Señor porque habían mentido. Porque dijeron que no, yo lo he vendido y doy todo el precio para el Señor y para los hermanos, ¿no? Mintiendo, ¿no? Siendo hipócrita, ¿no? Diciendo lo que no es, ¿no? Para que, bueno, pues, la gente piense de ti lo que no es, ¿no? Entonces, pues ese fue el problema. Y vemos entonces, además, después en el resto del Nuevo Testamento, que, bueno, pues los cristianos siguen teniendo su vida propia. Los cristianos siguen teniendo sus familias y siguen teniendo sus bienes y participan, por lo tanto, del dar en la iglesia, pues de una manera voluntaria. No es entonces esto un requisito que se tenga que poner, ¿no?, en la iglesia. Y bueno, pues hay que decir que incluso, bueno, pues dentro del catolicismo romano esto es algo que está muy presente. Ya he dicho que hay pues movimientos eclesiales, ¿no?, que sí, se puede decir que piden esto a los que se adhieren a ellos, ¿no? Lo que ellos llaman movimientos eclesiales, que nosotros diríamos un movimiento para eclesiales, da igual, es lo mismo.
Entonces, pero incluso la idea misma de que el, llamados comillas, sacerdote, ¿no? Pues dice, bueno, pues tiene el voto de pobreza, ¿no? Pues dicen, no, están cumpliendo con esto que estamos viendo aquí, ¿no? Bueno, pues eso es, se puede decir, una especie de sucedáneo. Es una especie de imitación, pero no es lo que estamos aquí viendo. Porque lo que ocurría en Jerusalén es que todos los creyentes lo vendían todo en ese mismo momento, en ese momento dado, para hacer frente a los distintos casos de necesidad que había en la congregación, ¿no? Pero ahí es simplemente el requisito que se hace a los que quieren servir como ministros en la iglesia. Y dice, ¿tú quieres servir con nosotros en nuestra iglesia? Ah, bueno, pues si tú quieres servir entonces, olvídate de tener una familia, ¿no? Cuesta mucho de mantener, ¿no? Y olvídate también bueno, pues, de tener recursos propios, ¿no? Y te vamos a mantener, pues, con lo justito, ¿no? De manera que siempre vas a estar dependiendo de nosotros, ¿no? Entonces, en todo caso, no es lo que encontramos aquí. Los cristianos tenemos entonces el derecho, por supuesto, dado por Dios, de tener nuestros bienes, de tener nuestras familias y de disponer de ellos, pues como mejor pues, el Señor nos dé a entender. Porque esto es algo de la misma creación, ¿no? De la misma manera que no se puede quitar que haya día y que haya noche de la creación, pues no se puede quitar eso. Así pues, vemos que no es para aplicarlo, digamos, al pie de la letra como pues se pretende. Si no es así, entonces, ¿de qué manera lo podemos nosotros entender y vivir? Bueno, pues entonces, a esto, ¿qué tenemos que decir? Pues si volvemos otra vez aquí al texto, en Hechos 2, leemos entonces en el versículo 43, dice, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Vemos, primero se nos está diciendo el resultado el resultado de los milagros, de las señales y de los prodigios que hicieron los apóstoles. Ellos hacían estos milagros y el resultado ¿cuál fue? Que la gente tenía temor. Y bueno, pues ese temor era porque veía que Dios estaba en medio de la congregación, en medio de la iglesia. Y a algunos lo predisponía de manera favorable. Lo vemos en el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Hacía que los cristianos hallaran gracia delante de la gente. O también, pues leemos en el capítulo 5, versículo 13, que también eso le refrenaba a los que eran enemigos, pues tenían también temor. No se atrevían a alzar la mano contra los creyentes. Leemos que por manos de los en Hechos 5:13, por manos de los apóstoles se hacían maravillas y prodigios entre el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los otros, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Entonces vemos aquí está hablando de la presencia de Dios, que era pues evidente por medio de estos prodigios. Pero la presencia de Dios sigue estando en el pueblo. La presencia de Dios sigue estando en la iglesia. Y la presencia de Dios es siempre la presencia de un Dios santo que no tolera el pecado. Y es la presencia
del poder de Dios, obrando y actuando. De manera que es la presencia de Dios para nosotros que podemos, como dice la carta a los hebreos, ¿no?, gustar los poderes del siglo venidero, el poder de Dios. Por la misma presencia de la palabra de Dios en medio de nosotros, la cual, la palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa. La palabra de Dios. Y el Señor, por medio de la palabra de Dios, pues muchas veces lo que hace es exponer, ¿no?, porque la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del corazón, ¿no?, y pone de manifiesto todos los pensamientos que hay. Y esto es lo que encontramos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 14, versículos 24 y 5. Dice: si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, y así lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y Dios está entre el pueblo, cuando el pueblo se reúne en uno, cuando se juntan para dar al Señor el culto, conforme a su palabra. Y cuando la palabra de Dios es leída, y sobre todo cuando ella es expuesta y es predicada, el Señor está presente y está actuando, por tanto está presente el poder de Dios. Y el poder de Dios sigue estando en la iglesia por medio de la oración. Y el Señor oye las oraciones y responde las oraciones, por lo tanto también se manifiesta el poder de Dios en respuesta a las oraciones. Y hay también sanidad en el tiempo presente, que pueden ser pues enfermedades a lo mejor que no son muy graves, pero también otras veces que son graves o que realmente casos desahuciados por la medicina, pero es el Señor en respuesta a las oraciones del pueblo. O de circunstancias que son pues difíciles o que son imposibles para nosotros, oramos al Señor y el Señor responde en gracia y con poder. El Señor está en medio del pueblo y está su poder en la iglesia. Esto, por lo tanto, en cuanto a sí, el poder de Dios. Y bien, pues en cuanto a dar, ¿no?, al poner los bienes, pues es algo que por supuesto los creyentes podemos seguir haciendo, y lo hacemos en las ofrendas, por medio de los diezmos y las ofrendas, ¿no? Los miembros no estamos, por supuesto, como hemos dicho, entonces, obligados, no es algo normativo a desprendernos de todos nuestros bienes, ¿no? Pero el ser miembro de la iglesia ciertamente significa también participar. ¿De qué? Del dar, del ofrendar por medio de los diezmos y de las ofrendas al Señor. Y de esa manera, pues, hacer posible materialmente también la existencia de la congregación, ¿no? Los gastos relacionados con culto, con el lugar donde nos encontramos, el mantenimiento también de los suministros, porque como en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, los ministros se han de mantener de las ofrendas del pueblo de Dios, también para poder ayudar en casos de necesidad,
que vemos en el Nuevo Testamento, el caso de las viudas, son ayudas, digamos, no es solamente una ayuda puntual que se daba, sino pues estar ayudándolas, porque no tenían las viudas en aquel entonces pues paga de la seguridad social, ¿no? O de dependencia o de lo que sea. Entonces vemos que ciertamente hay cosas a las que hacer frente, y para eso pues el Señor también ha instituido las ofrendas, y hemos pues por supuesto, como hemos dicho, de participar y hacerlo pues voluntariamente. Nadie pide nada a nadie, y nadie pues ha de hacerlo pues sabiendo o esperando, ¿no?, de los demás. Pero el Señor ciertamente dice en la Escritura, 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, ama al dador alegre, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, al que da con alegría, como leemos también en Proverbios capítulo 11, versículo 25. Proverbios 11, 25. El alma generosa será prosperada, y el que sacie, él también será saciado. O Lucas capítulo 6, versículo 8. Lucas 6, 8. No, 6:38, perdón. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís se os volverá a medir. Y también 2 Corintios capítulo 9 de nuevo y versículo 10, el que da semilla al que siembra también dará pan para comer, y multiplicará vuestra sementera y aumentarán los frutos de vuestra justicia. Entonces vemos, el Señor ama al dador alegre, y hay estas promesas que el Señor va a dar y a suplir también todo aquello que damos, ¿no? Por supuesto, esto no se tiene que entender en un sentido de, bueno, vamos aquí a hacer un buen negocio, ¿no? Yo doy mucho al Señor, y de esta manera, bueno, pues entonces me tiene que dar más. Entonces, bueno, de esa manera, en pocos años, ¿no?, ya me tengo que jubilar en trabajar y ya, pues, a vivir en las Bahamas, ¿no? No es eso. No es eso. Es simplemente lo que dice el Señor Jesús. Buscad el reino de Dios y su justicia, primeramente, primero, y todas las demás cosas os serán añadidas. Todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que tenemos que centrarnos nosotros? En el reino de Dios y su justicia. Y ahí está la cuestión, ¿no? Que esté nuestro corazón en el Señor, en su reino y en su palabra, en su iglesia, en la comunión con los hermanos, en el amor fraternal. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Que nuestro corazón ha de estar con fervor y con ardor con el Señor. Con el Señor. Hasta el punto que, bueno, pues lo que vemos aquí, aunque no lo practiquemos, pero se puede entender porque se está amando al Señor ardientemente, y también su causa y su casa, que es la iglesia. Y bien, pues hemos tenido pues esta semana todos algo de fiebre, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos hacer ahora, digamos, la prueba, ¿no?, del poner el termómetro de la palabra de Dios, poner el termómetro de pasajes como este, de poner el termómetro de pasajes como Romanos capítulo 12, vamos a leer desde el 3 hasta el 13.
Romanos 12, del 3 al 13, para ver cómo está nuestro corazón para con el Señor. Dice: digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no piense de sí más de lo que debe pensar, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y cada uno miembros los unos de los otros, teniendo pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en el servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, hágalo en simplicidad. El que preside, con solicitud. El que haga con misericordia, con alegría. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, adheriéndoos a lo bueno, amándoos los unos a los otros con amor fraternal, dándoos preferencia, con honra los unos a los otros. En cuanto a diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. Entonces, poniendo el termómetro de pasajes como estos, vemos que nuestro corazón arde por el Señor. Hermanos, si es así, no tratemos de bajar la temperatura, no aliviemos estas cosas, no pongamos a duchas de agua fría ni duchas de agua tibia. Hermanos, hemos de llevar el amor por el Señor y por los hermanos y las buenas obras entre nosotros a su máxima expresión que podamos, por la gracia de Dios, por la presencia de Dios y de su poder entre nosotros. Si alrededor del cristianismo, digamos, de la Iglesia ortodoxa, establecida a lo largo de los siglos, etc., se han dado estas sectas que quieren restaurar todas estas cosas, en buena medida es también por la responsabilidad de los cristianos, por su falta de celo, de fe y de ardor por el Señor. Todas estas cosas se han de dar también entre nosotros, entendiéndolas como lo hemos entendido, no como un requisito, no como algo que se tiene que hacer, sino como la expresión de la presencia del Señor y de su poder y de nuestro amor por Él y por los hermanos. Pues que así sea, hermanos, que nuestro corazón sea avivado por el Señor y que esté ardiendo, ¿no? Que sea ferviente y fervoroso por el Señor, por su presencia, por su palabra y por los hermanos y su iglesia. Que así sea, y que el Señor bendiga su palabra.